Buenos días, entonces en este momento vamos a dar inicio a nuestro webinar acerca de simulación fácil y exitosa, una introducción al modelamiento en Flexium. Les voy a ponerlo en modo presentación. Listo. Entonces, lo primero que deberíamos abordar en esta introducción es una pequeña, valga la redundancia, introducción a la simulación. Entonces, ¿qué es la simulación? Es una imitación de un sistema real, utilizando un computador. Es una abstracción de este, utilizando en este caso el software Flexion. No buscamos una respuesta exacta, sino una aproximación adecuada. Esto porque el modelo va a ser una representación simplificada de una porción de la realidad. Si bien representamos un sistema real, no vamos a representarlo a todo el nivel de detalle, solo al nivel de detalle que sea necesario para responder con nuestros objetivos de la simulación. Listo. Lo siguiente sería, ¿por qué utilizar la simulación? Entonces, estamos hablando que nosotros vamos a hacer una representación simplificada. ¿Cuál es la necesidad de hacer esta representación simplificada? Esto viene de que nos estamos enfrentando a sistemas complejos, en donde las decisiones ya no se pueden tomar de forma tan intuitiva. Lo que los hace complejos es la mezcla entre la interdependencia de las variables, cómo se relacionan unas con otras, y la aleatoriedad del sistema. Estos dos elementos juntos o le dan una complejidad al sistema que hace que las decisiones, como les decía, ya no sean obvias o intuitivas y nos enfrentemos a poder y querer probar distintos escenarios y distintas configuraciones para poder tomar la decisión más adecuada. ¿Qué nos va a permitir en este caso la simulación? Estudiar el impacto de variables, ya sean externas a nuestro sistema e internas a nuestro sistema. En este caso, todo depende de nuestras variables de interés. Podemos incluir cosas que nos vayan a afectar, que en general pueden ser nuestras variables externas, y elementos que nos vayan, que queramos analizar dentro de nuestro sistema. Como les decía, dado la complejidad de un sistema, resulta generalmente interesante probar políticas o probar distintas configuraciones, como qué pasa si hago esto, qué pasa si hago aquello. Y esto nos va a permitir, la simulación en este caso, nos va a permitir probar estas políticas y ayudarnos a responder estas preguntas antes de llegarlas a implementar en un sistema real, pues con los costos que esto implica. Asimismo, por esta facilidad que les digo pues de podernos ayudarnos a responder preguntas del tipo ¿qué pasa si? Nos ayudan a determinar requerimientos. Ejemplos, montacargas, operarios, maquinarias, distribuciones del layout, entre otros. Finalmente, también nos sirve para entrenamiento, como generalmente pues, se conoce el uso de la simulación. ¿Qué valor agregado tiene la simulación para su empresa? Entonces ya estamos hablando que estamos ante sistemas complejos donde ya no es tan fácil tomar las decisiones y la simulación nos va a permitir hacer pruebas e implementaciones de políticas y distintas configuraciones antes de llegar a implementarlas en el sistema real. ¿Esto qué implica? Si, por ejemplo, una de estas políticas que nosotros teníamos no era conveniente para el sistema real y nosotros nos damos cuenta de esto con la simulación, lo que significa esto es que al habernos dado cuenta con la simulación nos ahorramos tanto el costo de haber hecho la implementación más todos los costos que puede implicar que la implementación de esa política no fuera conveniente. Entonces, en este gráfico correspondiente a la ley de Ohm, podemos nosotros ver cómo este ahorro al que yo me estoy refiriendo va a incrementar significativamente a medida que avanzamos en las etapas de un proyecto. Entonces, en la etapa de diseño, pues no es tan claro el ahorro con la simulación, pero a medida que llegamos a la operación real, el prevenir cometer estos errores en el sistema real nos
genera un ahorro bastante significativo con respecto a si se hubieran tomado estas decisiones sin la simulación. La simulación, pues en este caso, se basa en simulación de objetos discretos y lo que tratamos de representar en todos los casos son procesos. Para esto nos ayudamos mucho de los diagramas de flujo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un proceso donde llegan pedidos, van a pasar por una banda transportadora, luego van a pasar por un proceso de verificación. Podemos ver que esto está ocurriendo en paralelo. Entonces, ahí contamos con dos operarios, por ejemplo, que están tomando los objetos de las bandas, podría ser, y los llevan al proceso de verificación, o los toman del proceso de verificación y los llevan a las bandas, pero digamos que tenemos dos procesos en paralelo, que luego se van a juntar en una banda transportadora central, para luego otra vez ser subdivididos en dos procesos en paralelo, por ejemplo, de pesaje y etiquetado, para finalmente unirlos en una estibadora y almacenarlos con un rack. Entonces, este es un ejemplo de un proceso que nosotros podíamos llegar a representar con simulación, con FlexSim. Es un proceso bastante sencillo, ahorita lo vamos a mirar dentro del software, pero vale la pena mencionar que no se limita a este tipo de procesos. Podemos modelar servicio al cliente, podemos incluir las lógicas de un centro de distribución, también transporte, modelos de patios, es bastante flexible. Entonces, en este momento, vamos a pasar a mostrar el ejemplo en FlexSim. Acá como una pequeña introducción, pues está cómo modelar en FlexSim. Básicamente FlexSim es un software bastante flexible, bastante fácil de usar. Básicamente todo funciona con el sistema drag and drop. Entonces en FlexSim contamos con unas librerías de objetos. En estas librerías tenemos todas las herramientas que necesitamos para el modelaje y ahí básicamente lo que vamos a hacer es tomar los objetos y extenderlos a la zona de modelaje, arrastrando y soltando. Ya para crear conexiones lo podemos hacer con el mouse y las teclas A y S o solamente con el mouse. Listo. Personalizar los objetos se puede a través de todas las ventanas de propiedades que tiene cada uno y vamos a poder visualizar las estadísticas de distinta forma. Entonces esto lo vamos a ver más al detalle ya con el modelo. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Mientras abre. Entonces, bueno, esta es nuestra interfaz inicial de FlexSim. Vamos a abrir un nuevo modelo. Esta ventanita con el señor nos permite definir las unidades que vamos a manejar en el sistema, segundos, metros y las unidades de fluidos, en el caso litros. Entonces, bueno, como les decía, acá en la izquierda contamos con nuestras librerías. Existen varias librerías e incluso se pueden personalizar librerías. Tenemos una de objetos fijos, una para los ejecutores de tareas, una de bandas transportadoras y hay unas particulares, hay una de fluidos, por ejemplo. Y acá en el centro tenemos nuestra zona de modelaje. Entonces, FlexSim es bastante sencillo. Ejemplos tomamos los objetos de estas librerías y los extendemos a nuestra zona de modelaje. Entonces, vamos a representar el ejemplo que estaba mencionando yo antes, donde teníamos unos procesos con unas bandas transportadoras y los operarios. Entonces, vamos a agregar los objetos. En este caso, voy a crear una fuente de los objetos. Voy a crear una banda transportadora. Como pueden ver desde el principio,
Toda la visualización del modelo es en 3D. Toda la personalización es en 3D, que es uno de los grandes atractivos que tenemos con Flexim, que nos permiten no solo poder visualizar mejor los cambios y lo que estamos tratando de representar, sino también nos facilita a la hora de modelar. Vamos a agregar una máquina y ahora yo fácilmente puedo conectar estos tres objetos utilizando mi teclado y el mouse. Ahora, por ejemplo, habíamos dicho que yo tenía un proceso igual, pero en paralelo. Entonces, yo puedo copiar estos tres objetos y pegarlos de forma bastante simple. Como pueden ver, él le cambia automáticamente los nombres y ya mantiene también las conexiones. Vamos también a agregar otra banda intermedia. Estas bandas yo les puedo dar una visualización más, digamos que similar a la visualización tradicional. Les puedo dar forma, por ejemplo, así. Puedo tener también bandas curvas, incluso. Entonces puedo poner una a este lado que sea curvita. Y puedo personalizar esto a mi gusto. Voy a conectar acá de los procesadores a mi banda. Acá pues podemos ver que la banda permite que tome por dos caminos. Entonces, particularmente para determinarle al objeto por qué camino va a tomar, debemos agregar estos elementos que se llaman decision points o puntos de decisión. Con esto nosotros podemos indicarle cuando el objeto pase por este punto a cuál de los otros dos destinos debería ir. Bueno, ahora lo configuro a terminar de agregar los objetos. Entonces, bueno, ahí vamos viendo el layout. Podemos notar también el nivel de detalle que tiene Flexim. Fíjense hasta en los botones de la máquina. Todas estas imágenes vale la pena mencionar que pues Flexim tiene unas imágenes por default, sin embargo, estas imágenes se pueden personalizar al gusto de cada persona. A la final estas son imágenes en 3D, uno podría bajar imágenes ya hechas por alguien más en modo 3D e importarlas en Flexim, o si uno quisiera, uno mismo podría diseñar sus propias imágenes y las importa. Bueno, luego de estas dos bandas pasarían nuevamente a dividirse en otro proceso. Los voy a conectar. Esta conexión, como les mencionaba, es utilizando el teclado y el mouse. Fácilmente lo podemos conectar. Listo. Entonces, hasta el momento, bueno, voy a ponerlo acá y ya agregamos la siguiente parte para irles mostrando. Aquí al Decision Point lo voy a agregar el destino. Entonces, en este caso estamos, por ejemplo, abriendo una ventana de propiedades de uno de los objetos. El Decision Point, yo le estoy diciendo que cuando llegue, cuando arribe un objeto, lo mande. Y le estoy diciendo en este caso que lo mande aleatoriamente entre cualquiera de los dos. Es una configuración bastante sencilla y vale la pena mencionar que cada objeto tiene su propia ventana de propiedades. Esto nos permite configurar lo que queramos básicamente. Tiene una flexibilidad muy alta para la configuración de los objetos y es bastante sencilla. Con estos pequeños cambios, pues digamos que no ha terminado nuestro ejemplo, pero ya podemos ver el modelo e incluso verlo animado. Entonces yo lo puedo empezar a correr y podemos empezar a ver ya cómo nuestro modelo empieza a moverse, a representar a nuestro sistema. Y en este caso, bueno, vale la pena mencionar que los objetos en este momento tienen una configuración por default. Es decir, por default las máquinas venían, no sé, con un tiempo de procesamiento de 10 segundos.
Entonces esto lo podemos cambiar, esto lo podemos configurar. De hecho es bastante fácil, en un momento lo podemos ver. Pero mi punto aquí inicial es que podemos desde el principio ver una visualización en 3D. Desde el principio podemos, lo que les decía, la parte 3D nos ayuda a entender el sistema y, por ejemplo, a visualizar cómo se están llevando a cabo las colas. Entonces, visualmente nosotros podríamos a simple vista ver que este sistema, digamos que tiene un relativo cuello de botella debido a que se empiezan a acumular las cajas en esta zona. Entonces tendría que uno entrar a mirar, bueno, ¿y por qué se están acumulando? Pero podemos visualmente verlo. Vale la pena mencionar que uno se puede, como lo habrán podido ver, mover dentro de Flexim fácilmente. Entonces yo me puedo acercar, me puedo alejar, me puedo desplazar en el eje XY y también, como podrán haber notado, me puedo mover sobre la vista 3D. Esto nos brinda grandes ventajas y especialmente también a la hora de, por ejemplo, yo hice mi modelo, estoy representando mi sistema y quiero tomar decisiones con respecto a este, pero estoy, por ejemplo, ante una junta directiva y pues ellos no estuvieron tan involucrados en el desarrollo del modelo. Entonces, ¿qué nos permite también esta parte 3D? Es hacer videos. Entonces, por ejemplo, yo quise mostrar que se me está colapsando mi sistema con esta configuración. Entonces, yo quiero mostrárselo a personas dentro de mi organización para mostrarles cómo el cambio que estamos pensando implementar podría no funcionar. Y entonces realizo un video de la simulación y así ellos no hayan estado involucrados en el modelaje, digamos, desde ceros o hayan sido quienes hicieron el modelo, pueden visualizar los efectos y consecuencias, por ejemplo, de una implementación diferente. ¿Listo? Vamos a agregar entonces otros cambios. A mi sistema fácilmente le puedo yo agregar operarios. Entonces, operarios, montacargas, robots, a estos les llamamos ejecutores de tareas y básicamente lo que hacen es que pueden tomar los objetos y transportarlos o incluso podrían ser quienes hacen el proceso. En nuestro caso particular del ejemplo, estábamos viendo que la máquina, digamos, era automática, no requería un operario, pero puede que requiramos a un operario. Entonces, este operario podría ser quien hace el proceso o el operario podría ser quien toma los objetos de la banda y los pone en la siguiente. Todas las configuraciones que se les puedan ocurrir. En este caso, voy a decir que es el operario quien está asociado a hacer el proceso. Entonces lo conecto, esta es una conexión diferente y en este caso debo ir a la ventana de propiedades. Entonces esta, por ejemplo, es la ventana de propiedades de un procesador. Entonces nos permite configurar cosas como máximo cuántas, en este caso cajas, puedo procesar al mismo tiempo. Existe un tiempo de alistamiento para cada caja, por ejemplo hay que configurar la máquina, hacerle un pequeño ajuste antes de procesarla, el tiempo de proceso como tal. En el flujo, por ejemplo, configuramos hacia dónde debe ir la caja. Aquí es donde le vamos a decir que la caja ya no va a poder teletransportarse, sino que necesita de mi operario. Bueno, pero sí, vamos a poner que el operario sea quien lleve la caja y además vamos a decir que se necesita el operario para el proceso. ¿Listo? Vale la pena mencionar que, por ejemplo, estos tiempos de proceso no tienen que ser fijos. Esto tiene muchas opciones. Podemos poner una distribución estadística. Podemos decirle también que depende, es un por porcentaje, entonces el 30% de las cajas se demoran 10 minutos, el 50% otro tanto. Podemos decir que el tiempo de proceso va cambiando según la hora del día. Por ejemplo, para mencionar que como necesita el operario, entonces se vuelve menos productivo. Podemos decir que debe procesar varias entidades a la vez. E incluso con nuestro nuevo módulo del Process Flow podemos decirle
que sea una secuencia particular que vamos a incluir la vamos a modelar desde allí. En este caso voy a modificar la distribución para que puedan ver, existen muchas distribuciones que podemos utilizar. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar una exponencial y me faltaría configurar esta otra ventana. Nuevamente que use al transportador y que use al operario. Por ejemplo, aquí podemos dejar el tiempo fijo, entonces en el otro lado queda una distribución exponencial y aquí queda una distribución fija. Nuevamente lo reseteamos y lo corremos y podemos ver el impacto, por ejemplo, de utilizar al operario. Entonces ahí debe ser utilizado y luego es el operario quien lleva la caja. Entonces, ¿qué implica esto? Que mientras el operario no esté, no va a poder entrar a ser procesada una caja. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver estas configuraciones, como les decía, tienen mucha flexibilidad, fáciles de cambiar. Por default Flexim tiene bastantes opciones. Entonces ahí lo podemos visualizar rápidamente. Fíjense que hoy, como se podría esperar, de acuerdo a lo que hemos visto antes, agregar un operario vuelve el proceso más lento y esto se ve reflejado en que la cola que se está generando es aún mayor que la cola que teníamos anteriormente. Lo siguiente que vamos a hacer es decir que ahora, una vez todas mis cajas fueron procesadas, estas se van a paletizar y se van a almacenar en una estantería. Entonces, vamos a agregar otra fuente aquí y vamos a agregar un objeto que se llama Combiner. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer con esto es unir dos objetos, un pallet, los vamos a unir con las cajas que van a ir ubicadas dentro del pallet. Por configuración siempre debo poner primero a mi pallet. Entonces acá fácilmente, fíjense, estoy en la ventana de propiedades de mi source, de mi fuente de objetos, y le voy a decir que ahora no me llega una caja, sino un pallet. Y le voy a decir que me lleguen tantos pallets como yo necesite. Le vamos a poner que siempre llegue de a uno. Y lo que va a suceder es que eso en otras palabras, es decir, que yo tengo un suministro infinito de pallets. Entonces, cada vez que yo necesite un pallet, pues voy a poder tomar uno. Y acá vamos a decirle que van a llegar las cajas. Ahora, por ejemplo, me entro a la ventana del Combiner. El Combiner es otra forma de procesador que nos va a juntar los objetos. Y le vamos a decir que yo necesito que cada pallet lleve, pongámosle, 15 cajas, por ejemplo. ¿Listo? Vamos a agregar también operarios en este segundo proceso. Entonces, nuevamente los voy a conectar. A las máquinas les voy a decir que solo los voy a utilizar para el proceso. Entonces, en este caso los operarios no van a mover los objetos. Y vamos a agregar una estantería. Todos los objetos, vale la pena mencionar, son configurables. Yo puedo cambiarle los tamaños. Por ejemplo, el rack, le puedo decir que ya no tenga 10 niveles, sino 5, que sea más bajito, por ejemplo. Le puedo decir también que sea almacenamiento a piso o que no lo sea. Existen distintas opciones. Entonces, lo voy a dejar nuevamente alto para que podamos visualizar durante más tiempo antes de que se llene. Y acá van a ser almacenados los pallets. Pero nuevamente, no es muy realista que los pallets se teletransporten. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, agregar a un montacarguista. Vamos a notar el nivel de detalle al que hemos llegado, que tiene hasta el óxido en la parte de abajo de los pies, donde se colocan los pies. Así como dato curioso,
Y vamos a decir que es este montacarguista quien me lleva los objetos al rack. ¿Listo? Pues ahí ya lo tenemos. Creo que no me falta nada. Lo podemos nuevamente empezar a correr. Entonces, bueno, ahí vemos cómo van pasando por el primer proceso. Llegan a la segunda banda. Algunas toman hacia la primera banda y otras toman hacia la segunda. Y aquí vemos cómo vamos esperando a que se arme nuestro pallet con 15 cajas. Tal vez le puse muchas cajas. Ahí va 4. Nos demoramos un poquito. Y ahí lo almacena. Entonces sí, tal vez las puse un poco altas. Pongámosle para que visualmente se vea mejor unas 4 cajas. Van a ser pallets bastante pequeños, aunque claro está, el rack también se puede configurar, no es por acá, con la altura, entonces lo pongámosle que sean un poquito más altos. Es un rack gigantesco. Entonces ahí ya podemos ver cómo se van montando y cómo el montacarguista. En este caso el almacenamiento en el rack es aleatorio. Entonces el montacarguista va a elegir una posición disponible pero aleatoria dentro del rack. Esto también se puede configurar. Nosotros podemos decirle que llene el rack de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Podemos incluso entrar ya a particularizar si tiene que ser en una ubicación determinada de acuerdo a otras reglas. Digamos, pero para el caso del ejemplo, pues se encuentra aleatorio. Nuevamente, pues ya está animado. Un poco como de parte visual, nosotros podemos quitarle las conexiones, podemos quitarle la grilla, incluso podemos quitarle como la perspectiva, en algunos casos es útil. También esto fácilmente podemos cambiarlo, digamos si queremos una visualización como más de presentación. Acá estamos en lo que se llama Working Mode, uno lo puede poner en Presentation Mode y él automáticamente lo pone como en un formato sin líneas, sin conexiones y fácilmente podemos volver al otro. También pueden notar aquí rápidamente que hay unas estadísticas básicas y rápidas de los objetos que podemos visualizar. Entonces fíjense, cada objeto tiene unas diferentes. Entonces, por ejemplo, el source, que es nuestra fuente de objetos, nos está mostrando cuántos están saliendo, cuántos objetos han salido. También nos muestra el porcentaje de tiempo que ha permanecido bloqueado. Esto se refiere a teniendo en cuenta que la banda transportadora está llena, así un objeto trate de llegar no va a poder salir, por lo que está lleno. Entonces eso bloquea el proceso anterior. Aquí, por ejemplo, en cuanto a la máquina, podemos ver cuánto tiempo ha estado desocupado, el porcentaje de tiempo procesando y el porcentaje de tiempo desocupado. Lo mismo para el operario, podemos ver el estatus, entonces si está utilizado, si está moviéndose vacío. Y podemos ver también la cantidad de cajas que han salido. Para la cola, podemos visualizar la cantidad de objetos en cola actual y la máxima cantidad de objetos que estuvieron en cola y el promedio de tiempo en cola que estuvieron quienes estuvieron en cola. Y así sucesivamente. Entonces, podemos ir así de entrada, sin muchos cambios, con un modelo sencillo, hemos podido visualizar a través de la vista 3D, por ejemplo, que tenemos un proceso ineficiente aquí. Nuestra tasa de entrada es mucho mayor a nuestra tasa de salida. También podemos evidenciar, por ejemplo, que en verdad el cuello de botella está por esta zona, porque acá los tiempos de los porcentajes utilizados son menores, acá no se ha generado cola, lo cual es de esperarse porque tenemos un suministro infinito de estivas.
Pudimos ver unas estadísticas simples, pudimos personalizar con operarios, podemos mostrarle esto a alguien en la organización para visualizar los efectos de una nueva implementación. Pero es importante mencionar que la simulación no se limita a esto. La simulación no se va a limitar a la visualización del problema, sino también es necesario sacar estadísticas. Flexim nos permite hacer esto. Existen varias formas. Nosotros podemos exportar informes a Excel, es decir, exportar datos a través de una herramienta. Podemos también visualizar gráficos a medida que va corriendo el modelo. E incluso ya podemos estar hablando de correr distintas réplicas y obtener resultados estadísticos de ellas a través de la herramienta Experimenter. En este momento les voy a mostrar rápidamente ejemplos de nuestra herramienta Dashboard que nos permite ver en vivo gráficos. Entonces, supongamos que queremos ver el contenido de la banda a través del tiempo. Entonces, podemos agregar esto, seleccionar los objetos y, por ejemplo, seleccionar dos bandas, las dos primeras. La gráfica nos va a mostrar el contenido actual. Ahí vamos a tener dos líneas. Podemos decirle que nos recolecte los datos por un tiempo determinado. Podemos darle nombre a los ejes. En este momento no voy a entrar a mayor personalización. Podemos también querer ver el porcentaje de tiempo que el objeto ha estado en cierto estado. Entonces, por ejemplo, para un procesador. Y acá nos muestra los distintos estados. Esto es para ver qué tanto tiempo ha estado utilizado. Entonces ya vamos a ver. ¿Qué otras estadísticas rápidamente nos podrían interesar? Podríamos ver el throughput que tienen, pongámoslo, bueno, así en modo tabla, que tienen los dos primeros procesadores, que se acuerdan que detectamos que pues es posible que ahí haya un cuello de botella. Entonces, evidentemente deberíamos ver si alguno de los dos procesadores, digamos que es más lento que el otro a través de su tasa de salida. Entonces, lo único que lo hacemos es configurar nuestros tres estadísticos y nuevamente lo corremos. Él dinámicamente también va a ir dibujando nuestros gráficos. Entonces, por ejemplo, en cuanto a nuestro contenido de las bandas, vemos cómo estas van aumentando con el tiempo. Por ejemplo, la segunda, que la verde vendría siendo la de abajo, baja un poco, vuelve a subir, pero vemos que la línea roja, que corresponde a la primera banda, que vemos que está como más colapsada, como que no sigue manteniéndose en subida. Ahora, como estas bandas tienen una capacidad determinada por la longitud de la banda, es decir, pues no van a caber más cajas que las que físicamente, o sea, en este caso Flexim para las bandas, él hace el cálculo pues de que sí, cuántas cajas caben básicamente. Entonces podemos ver que llega un punto en que esta gráfica llega a un límite máximo, que es cuando la banda se llenó. Para el caso de nuestro gráfico de estados, pues nos muestra el porcentaje, entonces podemos ver que nuestro transportador, no, la máquina en este caso, está procesando más o menos la mitad del tiempo, pero fíjense que un 30% del tiempo está esperando a que llegue el operario que se necesita para operar la máquina. Entonces, ahí por ejemplo podemos ver que gran parte del tiempo y de la ineficiencia de este proceso, por ejemplo, se debe a la espera por un operario. En cuanto a las tasas de salida, vemos que de alguna forma son bastante similares.
Sin embargo, el procesador 2, o sea, el de abajo, el 13 mejor dicho, pareciera tener una tasa, a medida que aumenta el tiempo, una tasa ligeramente mayor, como podemos ver en estos estadísticos. Como les decía, existen también herramientas acá en Statistics, Reports and Analysis. Nosotros aquí podemos elegir distintas estadísticas que están por default, agregarlas y generar un reporte. Podríamos mirar rápidamente que no lo abre, como pueden ver, directamente en Excel, con la información de los objetos. En este caso son, lo que estaba por default son los estados, entonces me está diciendo cuántas estaban en contenido, contenido promedio, contenido máximo, contenido mínimo, cuántas salieron, cuánto tiempo estuvo por objeto. Por ejemplo, tenemos otro reporte que también es el de estados, entonces nosotros acá podemos nuevamente seleccionarlo y él nos va a mostrar para cada objeto cuánto porcentaje de tiempo estuvo en cada cosa. Entonces, no sé, el procesador 5 estuvo desocupado el 1.18% del tiempo, procesando el 53.23%. Estos datos nos permiten, por ejemplo, hacer los gráficos externamente o hacer análisis adicionales, pero no es solo esto. Nosotros también podemos utilizar el Experimenter. Es una herramienta que tiene Flexim. Esta herramienta lo que nos permite es correr resultados para varias réplicas. Entonces, lo que nosotros hacemos, para dar un ejemplo, es agregar nuestras medidas de desempeño. Entonces, por ejemplo, acá nos van a salir las mismas que ya habíamos agregado acá. Esta facilidad no la da Flexim. Entonces, yo voy a decirle que sí, que me agregue el contenido, pongámosle promedio, entre los dos conveyors. Le voy a decir que me dé acá esto me daría la estadística al tiempo utilizado del procesador 5, que me dé el output per hour del procesador 5 y el output per hour del procesador 13. Entonces nos sacaría estos dos datos, nos sacaría aquí este 53%, en este caso, y acá nos sacaría un promedio entre lo que estuvo el contenido de uno y el contenido del otro. Después nosotros nos vamos a nuestra pestaña, donde vamos a diseñar nuestro experimento y le vamos a decir cuánto tiempo queremos que corra. Entonces, por ejemplo, acá le decimos que nos corra 1 hora, no va a haber tiempo de calentamiento. Este tiempo de calentamiento se refiere como un tiempo que uno espera que el sistema se estabilice. En este caso no vamos a entrar en ese detalle. Y podemos correr varias réplicas. Digamos que por default hay 5, pero uno puede correr tantas como quiera. Lo voy a dejar así. Y ahí él lo corre sin la animación que está por detrás, con el único objetivo de obtener los resultados numéricos. Entonces ahí, por ejemplo, ya lo corrió súper rápido, por lo que estamos en un modelo sencillo. Y nosotros podemos aquí ver los resultados. Entonces, él nos hace gráficos, nos puede mostrar por un histograma entre réplicas, un gráfico de correlación, o intervalos de confianza, o los datos literales que dieron cada réplica. Entonces, por ejemplo, el promedio de los contenidos de los dos conveyors nos dio 17 para la primera réplica, 16 para la segunda, 17, 17 y 17. En este caso, este modelo tan sencillo es de esperar que los resultados no varíen mucho, porque yo no le puse mucha aleatoriedad. No sé si lo notaron que a lo único que le varíe fue como las llegadas, pues que están llegando aleatoriamente, y el tiempo de proceso de una de las máquinas. Entonces, pues es de esperarse que esto no varíe mucho. En cuanto a la utilización, fíjense que si vemos que el procesador 5 tiene una variabilidad y unas veces que se demoró 27, otras que se demoró 76, tocaría entrar a mirar por qué. En cuanto a la tasa, el throughput, fíjense que es relativamente constante. Hay uno en que salió más, salió menos. Y es justamente estas diferencias entre las réplicas, que son resultados de
pues de que el sistema es aleatorio, lo que hace que a veces no sea tan intuitivo tomar decisiones para sistemas complejos y que nos hace útiles herramientas como la simulación. Entonces nosotros, si vemos que en promedio, a pesar de la variabilidad del comportamiento, si el sistema tiene un comportamiento, o a pesar de la variabilidad, vemos que la cosa relativamente funciona para el 95% de los casos, entonces podemos tomar decisiones. En cambio, sin esto, pues no podríamos visualizar esto o los posibles problemas que puedan surgir y que son inesperados de la implementación de una nueva política o de la implementación de una nueva configuración. Entonces, pues esto es lo que nos permite ver. Este era nuestro ejemplito. Vamos a terminar el resto de la presentación y pasamos a las preguntas. Listo, entonces les recuerdo que si tienen alguna pregunta, con gusto la resolveremos. Vamos a terminar, como les decía, primero con la presentación. Entonces, todas las preguntas que se les ocurran nos pueden preguntar y ahorita al final las podemos resolver. Entonces, como pudimos ver, así como a nivel de resumen, características del modelamiento, particularmente en Flexim, los objetos 3D. Tenemos recursos fijos, que eran en nuestro caso, como vimos, el procesador, el rack, las bandas. Y tenemos también los recursos móviles, que eran nuestros montacarguistas, nuestros operarios, que lo que los hace móviles es su característica que se mueven a través del sistema. Vimos también que había muchas lógicas preexistentes, como pudieron ver podemos agregar distribuciones de probabilidad, pueden agregarse de acuerdo a un porcentaje, pudimos de acuerdo también a una característica particular, ahí ya digamos que hay muchas lógicas preexistentes, entonces no es necesario programar. Vimos también la parte de las estadísticas, desde los reportes que se pueden imprimir a Excel, desde el dashboard que nos permite ver gráficos en vivo, hasta el experimenter que nos permite correr distintas réplicas. Y bueno, entre otras funcionalidades que tenemos, importante mencionar, tenemos herramientas de turnos y fallas. ¿Esto qué significa? Pues nuestros operarios en la vida real no están trabajando 24 horas al día a una tasa constante y las máquinas no es que sean perfectas y nunca fallen. Esto puede llegar a generar impactos en un sistema. Entonces, Flexim nos permite modelar esto, entonces podemos decir que un operario tiene descansos, podemos decir que una máquina con cierta probabilidad falla, que asimismo con cierta probabilidad le toma un tiempo u otro tiempo, dependiendo de qué tan grave sea la falla. Podemos también tener submodelos. Esto es más por una cuestión de organización dentro de Flexim. Entonces nosotros podríamos hacer como varios submodelos y conectarlos entre ellos en vez de hacer un modelo, digamos que grande, con toda la información. Por ejemplo, submodelos que se puedan replicar entre un sistema y otro. Entonces, digamos, celdas de manufactura que uno sepa que podrían que lo que podría pasar es que se agreguen más celdas, más no que las celdas en sí mismo cambien. Las librerías, ahí vimos, pues usamos dos de las librerías básicamente, la objetos fijos, la de los ejecutores de tareas y la de las bandas transportadoras, pero pues podemos personalizar librerías de acuerdo a nuestros gustos particulares, podemos personalizar los objetos con cierta lógica y después ya agregarla como una nueva librería. También Flexim cuenta con una librería de fluidos, es importante esto. Tiene también la facilidad, por ejemplo, de importar planos de AutoCAD. Esto lo que nos permite es que Flexim es inteligente en cuanto a los desplazamientos. Es decir, el tiempo que le toma, digamos en nuestro caso, tomar el pallet
desde este objeto y llevarlo a la estantería está en función de la velocidad que tiene el montacarguista y la distancia que tiene que recorrer. Esta velocidad nosotros la podemos configurar, podemos decir que se demora más, menos, le podemos configurar también la aceleración y la distancia depende de qué tan lejos pongamos los objetos. Es aquí donde entra a ser muy importante el AutoCAD porque, por ejemplo, nosotros en nuestros proyectos de consultoría en los que usamos Flexim, hemos notado y utilizamos el AutoCAD para que las distancias sean las distancias reales. Entonces así nos aseguramos que, que el tiempo que se está tomando en hacer los desplazamientos corresponde al tiempo que sería en el sistema real. También, como les había mencionado antes, las imágenes se pueden personalizar. Podemos, por ejemplo, utilizar SketchUp. Entonces uno podría hacer la imagen 3D en SketchUp y después la importa desde Flexim. Recordar también que SketchUp, por ejemplo, tiene una librería gratuita de imágenes 3D que se llama 3D Warehouse. Entonces uno puede entrar ahí, puede buscar imágenes en 3D que ya alguien más dibujó, por decirlo así, y las importa desde Flexim para que el modelo, digamos que visualmente sea más atractivo. Podemos personalizar interfaces, entonces nosotros podríamos llegar a dejar la opción de que pues una persona que no haya hecho el modelo pueda hacer cambios, algunos cambios en el modelo a través de una interfaz, digamos, ingresando números o oprimiendo uno que otro botón. Esto también lo podemos hacer. Adicionalmente, si bien Flexim no requiere que se programe, tiene por detrás un lenguaje orientado a objetos, que en caso que la persona lo desee, pues es bastante similar de usar a otros lenguajes de objetos tradicionales. Adicional a la herramienta que vimos, el Experimenter, para analizar datos de salida, tenemos una herramienta que se llama el ExpertFit, que nos permite hacer análisis de datos de entrada. Entonces nosotros tenemos toda nuestra información, pero no sabemos, pues hay casos en que toca hacerle un análisis a esta, o pues no hay casos, hay que hacerle un análisis a esta información para ingresarla al modelo, para determinar si es una distribución normal, para determinar si ingreso un 10 minutos o un 15 minutos. Y pues Flexim tiene una herramienta que se llama el ExpertFit que nos puede ayudar para estos análisis. En cuanto a aplicaciones, producción y logística, ya lo hemos mencionado, pero bueno, podemos dimensionar recursos, cantidades de montacargas, cantidades de operarios, cantidades de máquinas, diseñar celdas de manufactura, también podemos probar en el sentido de si es mejor ponerla en paralelo, es mejor ponerla en serie la operación, es mejor que el operario tome los objetos antes, tome los objetos después, es necesario poner un buffer, es necesario poner una banda. Determinar si vale la pena invertir en máquinas, automatización, entonces uno puede en el mismo modelo, por ejemplo, visualizar el mismo proceso con una máquina o el mismo proceso con un operario y ver qué es mejor o si justifica, por ejemplo. Diseñar el layout, nuevamente, pues depende de dónde ubique los objetos, él va a tener en cuenta la distancia y esto va a afectar los tiempos de desplazamiento, por ejemplo. Vamos a poder evaluar distintas alternativas, entonces, si pongo un operario, si pongo dos, si pongo tres, hasta qué punto vale la pena. Vamos a poder también hacer análisis de retorno a la inversión. Estas ya son estadísticas que uno debe construir dentro de Flexim, pero que existe la flexibilidad para hacerlo. Análisis de riesgos, planeación de contingencias. Entonces, nosotros ya sabemos que pueden ocurrir, por ejemplo, fallas y queremos probar nuestro plan en caso de que ocurra una falla. Esto lo podemos evaluar también con Flexim. Sin embargo, no solo se queda en poder representar procesos de la industria manufacturera o logística, sino que también podemos tener algunas aplicaciones en servicios. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Todos los procesos que requieran atención de gente, colas básicamente, bancos, supermercados, aeropuertos, todo este tipo de procesos también se pueden representar
nos pueden permitir el modelaje dimensionar también la capacidad de los recursos, por ejemplo, en cuanto a cuántos cajeros deberían atender. Si yo quiero que el promedio del tiempo que debe esperar la gente sea 10 minutos máximo, o cómo debo organizar los turnos, o cómo puedo distribuir al personal. También puedo analizar cómo llegan las personas, diseñar también un punto de atención para que sea más agradable, para minimizar los tiempos de espera. Todo esto también se puede hacer. Y bueno, en este caso, llegamos ya al final como tal de la presentación. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces vamos a empezar a resolver todas las preguntas que tengan. Una primera pregunta que tenemos es respecto a los costos de inversión o costos de operación que tenemos dentro del modelo o pues dentro de nuestro sistema. Hay varias formas de incluirlo dentro de Flexim. Digamos que hay una relativamente rápida para nuestro ejemplo. Y es que acá hay un Financial Analysis. Entonces nosotros podríamos decir que utilizar una máquina. Voy a dar un ejemplo sencillo. Me va a implicar unos ingresos y unos costos. Entonces, yo puedo decir que esos ingresos o esos costos van a depender de los flow items que pasen, es decir, de las cajas, o pueden depender del tiempo que la máquina lleva procesando. Entonces, dependiendo de eso, por ejemplo, lo podemos poner por caja. Entonces, yo le puedo decir que cada vez que entre una caja, entonces me entran 15 unidades monetarias. O también lo puedo poner según el tiempo. También puedo ponerle unos costos fijos, unos ingresos, por ejemplo, fijos, o unos, de hecho, pueden ser costos fijos, poniendo el valor negativo. Se puede configurar, digamos que más a detalle, pero entonces básicamente acá nos va a ir mostrando cómo a medida que pasan las cajas, pues el total, digamos que la suma de los ingresos menos los costos, pues nos va a ir dando nuestro resultado. O sea, en este caso se puede limitar a ingresos menos costos, pero como les decía, esto se puede personalizar a que el costo corresponda al tiempo, a que el costo corresponda a cada objeto que ha pasado, a que el costo esté ligado a una máquina o esté ligado a un operario, a que el costo esté ligado a cuánto tiempo el operario lleva parado o a cuánto tiempo el operador lleva en actividad. Esto se puede personalizar. También podría uno construir la estadística, pues si ya fuera una estadística mucho más detallada que esto, uno la podría construir ya con la flexibilidad que nos da Flexim, pero ya sería una estadística personalizada. Listo, otra pregunta que tenemos es acerca de la aleatoriedad, si necesariamente está ligada a una distribución. Entonces, pues básicamente, como les decía, la aleatoriedad está relacionada siempre con nuestras distribuciones de probabilidad, pero estas distribuciones están relacionadas desde las fuentes, por ejemplo, donde generamos los objetos con un tiempo de arribos, por ejemplo, exponencial, desde los tiempos de proceso, desde el lugar donde se deben ubicar los objetos en la estantería. Todo esto es lo que influye en la aleatoriedad de nuestro. Tenemos acá una pregunta acerca de si uno cuenta con múltiples estaciones, múltiples recursos, si uno, por ejemplo, podría utilizar algo cercano a la optimización. Flexim, de hecho, tiene una herramienta a través del Experimenter, que ya lo vimos, que se llama LogQuest. Esta herramienta lo que nos permite es relacionar la optimización con la simulación. Básicamente funciona en que nosotros tenemos algunas variables dentro de Flexim, por ejemplo, la cantidad de operarios o el tiempo de proceso de una máquina, bueno, algo que podamos variar nosotros. Y tenemos resultados de Flexim, por ejemplo, el tiempo promedio de espera.
Entonces nosotros podemos relacionar esas variables y de hecho construir un modelo de optimización de programación lineal. Y con esto podríamos ingresarlo acá a través de variables, restricciones y función objetivo. Y lo que va a hacer Flexim por detrás es iterar y probar distintas configuraciones y nos puede dar cuál sería la mejor. En este caso, sujeto a esas restricciones, sujeto a que variemos ese tipo de elementos. Entonces, por ejemplo, el número de operarios. Supongamos que nosotros ya sabemos que la cantidad de operarios adecuada está entre 5 y 8 operarios, o entre 5 y 10 operarios, pero no es tan clara. En ese caso, nosotros manualmente podríamos correr los escenarios y agregar 5 escenarios, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, con 10. Pero cuando ya no es tan claro ni estamos tan como acotados acerca del valor de esa variable, como que no tenemos ni idea, una de las herramientas que podemos utilizar es este opuesto. Entonces, esto nos puede dar de acuerdo a unas restricciones, de acuerdo a una función objetivo, que pueden ser minimizar costos, maximizar ganancias, minimizar tiempos de espera, nos podría otorgar una idea acerca de cuántos recursos deberíamos utilizar. Bueno, otra pregunta que tenemos es acerca de esta configuración de los turnos y las fallas, de cómo se maneja entre Flexim. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Entonces, existen dos herramientas, una para los turnos, una para las fallas. La de los turnos es esta timetable, la de las fallas es esta que está acá. La diferencia entre ellas es que los turnos son paradas programadas, es decir, nosotros sabemos en qué momento debe descansar el operario. Las fallas, en cambio, son paradas no programadas, o sea, son aleatorias. Nosotros no tenemos un control acerca de cuándo va a fallar una máquina. Entonces, en este caso, pongámosle una falla a la máquina, por dar un ejemplo. Esto fácilmente se configura agregándole a quién va a fallar. Entonces voy a poner que el procesador 20, que es este que está acá arriba, le genera uno el tiempo de un tiempo aleatorio hasta que ocurra la primera falla, un tiempo aleatorio en que se demoren en reparar esa falla y un tiempo aleatorio en que se demore en ocurrir la siguiente falla. Entonces, como para que lo veamos fallar, no lo voy a poner mucho tiempo. Y ya con esta configuración, cuando la máquina falla, se pone este cuadrito amarillo en este caso. Entonces ahí, como pueden ver, no va a ingresar las cajas porque la máquina falló, ya la arreglaron y listo, continúa el proceso. Es rápidamente de configuración bastante sencilla y pues la diferencia con las tablas de turnos es que, como les decía, no es aleatorio. Entonces en el caso de una tabla de turnos, las puedo mostrar, uno nuevamente agrega a la persona o a quien le interese asignar un turno, generalmente son personas, y uno incluso lo puede ver a través de este daily repeat. Entonces lo puede poner según las horas del día. Entonces yo le puedo decir que descanse, no sé, de 8 y 10 de la mañana a 8 y 20. Acá también yo puedo poner mi modelo de acuerdo a la hora. Entonces ahí vamos a ver, la máquina falló, no me acuerdo qué operario le puse el descanso. Ese sí es al operario 27. No, debe ser este. Ahí. Ese señor, cuando sean las 8 y 10, el señor va a entrar en descanso. Bueno, claramente colapsé bastante el sistema al ponerle además la falla y... Esperemos un momento. Ah, bueno, lo puedo acelerar y lo puedo alentar. Entonces, fíjense, lo alenté bastante. Este señor entró en descanso de 10 minutos. Entonces, nuevamente, en este caso, las cajas no van a poder ingresar hasta que el señor no termine su descanso. Obviamente esto se puede configurar de acuerdo a cómo ocurre en la vida real, que no solo el señor pues, no se queda ahí parado, sino que se puede mover a otro lado o lo reemplaza a alguien. Todo este tipo de cosas se pueden representar. Bueno, tenemos otra duda acerca de
de los videos, de qué formatos son, más o menos cómo funcionan, cómo se relaciona esto con las imágenes 3D. Entonces, bueno, las imágenes 3D SketchUp se pueden importar. Nosotros, por ejemplo, podemos entrar acá, escribir 3D Warehouse, ingresamos, y acá existen bastantes imágenes ya en 3D que alguien ya ha hecho. Nosotros podemos escoger la que nos guste, sillas, mesas, máquinas, la descargamos. Yo en este caso ya tendré algunas, entonces lo que voy a hacer, pues de pronto no hace mucho parte del sistema, pero es para mostrarles. Uno se entra acá a la ventana de propiedades, se va a General y busca en su computador previamente de haber descargado las imágenes. Y, por ejemplo, puedo ponerle un escritorio. Entonces, con esto ya, fíjense que ahora tenemos un escritorio en vez de un procesador. La lógica por detrás es la misma. Y entonces uno puede llegar a hacer muchos de estos detalles visuales. Por ejemplo, yo les mencionaba también las bandas. Yo les puedo poner lo que se llama Render Mode y se pueden ver así metalizadas. Para efectos, por ejemplo, de un video. En cuanto a estos videos se pueden exportar en varios formatos. Para esto se cuenta con una herramienta que es el Video Recorder. Podemos exportarlos en MP4, que generalmente es lo que nosotros utilizamos dentro de nuestros proyectos, pero pues aquí hay otros formatos que se podrían llegar a utilizar si fuera de interés. Otra pregunta que tenemos acá es si Flexim Flexim no solo, sino la herramienta de simulación nos permite solo modelar y representar procesos industriales. Les recuerdo que también nos permite representar todo lo que sean procesos, no solo procesos de tipo industrial o de tipo logístico, sino lo que sean procesos a nivel de servicios también, a todo lo que nos implique colas, por ejemplo, atención en un banco, por ejemplo, atención en un aeropuerto. La diferencia, los objetos vendrían siendo los mismos, pero por ejemplo, si uno quisiera después llevar a cabo el video, le cambia la imagen del procesador, en este caso por escritorios, en vez de que las colas, los objetos sean cajas, se vuelven personas. Es una cuestión más visual, pero digamos que la lógica por detrás nos permite representar cualquier proceso que necesitemos. Bueno, otra pregunta que tenemos es acerca de la configuración de la velocidad de los operarios, de los montacarguistas y de la importación de planos de AutoCAD o de imágenes 2D. Entonces, estos ejecutores de tareas, al igual que los otros objetos, tienen su propia ventana de propiedades. Uno hace doble clic en ellos y aquí puede modificar su velocidad. En este caso están 2 metros por segundo, como podemos ver, meters per second. Se puede poner pues esto corresponde a las unidades del sistema que definimos al inicio. Pero si uno, por ejemplo, la tiene en kilómetros por hora, entonces dice, no sé, 5 kilómetros por hora, convertir, y él se las deja en metros por segundo. En cuanto al plano, esto es utilizando un background, por ejemplo, pues hay varias formas. Y uno acá pone AutoCAD Drawing y lo elige el computador y Flexim lo importa. Después ustedes pueden ajustarlo, si lo quieren mover un poco a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, también se puede. Otra forma es con un plane. Y a este plane, pues ustedes pueden ya sea cambiarle la textura o el color, o ponerle una imagen de fondo. Yo no sé si tenga una que nos funcione como una imagen de fondo, la verdad. Bueno, vamos a poner a este señor. Entonces, como pueden ver, es una imagen que se puede ubicar de fondo para lo que necesiten. Esta también puede ser un dibujo, puede ser una textura, puede ser lo que necesiten. Listo, hay otra pregunta acá acerca de movimientos personalizados para los operarios.
Vale la pena mencionar que pudieron notar que ellos todos se están moviendo como en línea recta, incluso podrían llegar a atravesar los objetos. Si por ejemplo yo pusiera el rack por acá, pongo un shape, comparar un ejemplo. Fíjense que el montacarguista se atraviesa, digamos, esa figura que yo puse. Uno podría decirle que eso no lo puede hacer. Existen dos formas, utilizando lo que se llaman redes, network nodes, o utilizando una librería que se llama A-Star. En este caso, voy a ponerles un ejemplo ahí rápido con un network node, en donde lo que uno hace es trazarle a los ejecutores de tareas caminos particulares por los que ellos pueden andar. Estos caminos pueden ser curvos, inclinados, pueden ser unidireccionales, bidireccionales, puede que puedan sobrepasarse unos a otros, e incluso se pueden empezar a manejar las colisiones entre ellos. Entonces, yo se lo asigno a mi montacarguista y la diferencia es que él ahora, para moverse de un lugar a otro, va a tener que tomar el camino que yo le definí. Bueno, con estas preguntas vamos a dar cierre a nuestro webinar acerca de la introducción al modelamiento en Flexim, simulación fácil y exitosa. Vamos a hacer antes un sondeo para que nos comenten su opinión acerca del webinar. ¿Listo? Entonces vamos a preguntarles sus expectativas acerca del curso, qué tan satisfechas fueron, completamente satisfechas, satisfechas, poco satisfechas o insatisfechas. Vamos a dar un momento a que respondan todos los participantes. En este momento voy a cerrar el sondeo. Les recuerdo que todas las preguntas que tengan, con gusto se las responderemos a través de nuestros correos, ya sea en servicioalcliente@baticgroup. También pueden descargar el demo de Flexim desde la página de Flexim en internet, www.flexim.com. También acerca de nuestros cursos, la información la pueden obtener a través de educacion@baticgroup.com. Estaremos muy pendientes de cualquier duda o cualquier inquietud que tengan. Espero que tengan un buen día y que hayan disfrutado del curso.